Shalom, shalom, bienvenidos toraólogos y toraólogas a un episodio más de la parashá corta de la semana. Y en esta semana vamos a iniciar un nuevo ciclo de estudio de la Torá. Entonces se vuelve a lo que viene siendo el libro de Bereshit, de Génesis, y comenzamos con la parashá Bereshit, que significa en el principio. Recordemos que el enfoque que le estamos dando a esta parashá corta es acerca de cuáles son los valores morales, éticos, virtudes humanas y buenas costumbres que encontramos en cada una de las aliyá de la parashá. Bien, entonces, la parashá comienza la Torá. La creación del universo, la formación del ser humano, el jardín del Edén, el primer pecado, el fratricidio de Caín y el deterioro moral que conduce al diluvio. Todo el plan divino se despliega. Dios crea, el hombre elige y la historia comienza. Aliyá número 1. La creación del cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El valor moral, reconocer a Dios como creador soberano. ¿Qué nos dice Génesis 1:1? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, Él es el único soberano que tiene el atributo de ser creador. Y es así, pues la Biblia en general, cuando la vamos a ir conociendo y hablando de ella, nos vamos a dar cuenta de que incluso hay ciencia incluso por ejemplo en los alimentos, en las semillas, y ciencia en todo lo que nos rodea, la distancia que hay entre el sol, la tierra. Hay un orden perfecto que no puede ser una casualidad. Bien, valor ético. En el orden es parte del propósito, el orden es parte del propósito divino. ¿Qué nos dice Génesis 1:31? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. En algunas otras versiones dice que todo lo que había hecho era bueno. Dice que es funcional, que todo tiene una función, un rol y un propósito. Entonces, el orden es parte del propósito divino. Virtud humana, asombro y gratitud ante la creación. Buena costumbre, santificar el Shabbat como memoria de la creación. ¿Qué nos dice Génesis 2:2? Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda obra que había hecho. Recordemos que la palabra reposó sería como cesar, no es como dejar de hacer nada, sino que cesó de la creación. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Aliyá número 2. El hombre y la mujer en el jardín del Edén. Valor moral. La vida es un don divino, no un accidente. ¿Qué nos dice Génesis 2:7? Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Valor ético. Cuidar y cultivar la tierra. ¿Qué nos dice Génesis 2:15? Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Aquí podemos adentrarnos ya en un estudio más profundo de la Torá, que cuidar y cultivar
influye diferentes cuidados, diferentes roles del hombre. Virtud humana, la responsabilidad. Buena costumbre, apreciar el trabajo como un servicio también espiritual, pues al ser, al darnos esa oportunidad de estar en una tierra, de estar debemos, más bien dicho, cuidar de todo lo que nos rodea. Entonces, eso también es apreciar toda la creación, no solamente la tierra. Aliyah número 3. El pecado del árbol del conocimiento. Valor moral. La libertad implica consecuencias. ¿Qué nos dice Génesis 3:6? Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces, la libertad implica consecuencias, no es solamente tener un libre albedrío. Muchas veces se piensa o se escucha esa frase en la calle, pero en la realidad, si se actuara solamente con el albedrío y sin un marco de referencia, sin un punto de apoyo y sin un cerco o sin unos límites, que en este caso viene siendo la Torá, pues no estaríamos hablando de libre albedrío, sino sería más como libertinaje o podría hacerse como rebeldía. Entonces, en la libertad implica consecuencias. Eso igual en la parte del Levítico, donde nos habla de bendiciones y maldiciones, está conectado directamente lo que es la libertad. Libertad, por ejemplo, si eliges esta cosa, vas a tener como retribución o como consecuencia o como resultado esto. Y si haces lo malo, vas a tener también esto. Entonces, eso sí es la libertad, pero también con un poco más de pleno conocimiento de que nuestras acciones y nuestras decisiones tienen consecuencias. Valor ético. Asumir la responsabilidad por las propias decisiones, que nos dice Génesis 3:12. Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. Entonces, valor ético es asumir la responsabilidad por las propias decisiones. Virtud humana, honestidad y arrepentimiento. Entiéndase el arrepentimiento como regresar al camino correcto. No es como quedarse en la frustración o quedarse en un estado donde uno se duele, ¿no? Sino es arrepentimiento, es regresar al camino correcto. Buena costumbre, escuchar antes de actuar, reflexionar antes de hablar. Y esto es muy, muy, muy importante, porque muchas veces la forma en que se nos ha enseñado, pues, es un poco más reactiva antes que escuchar, antes que reflexionar. Y máximo en estos días donde pues todo corre muy rápido, que lo que menos a veces se quiere es escuchar para entender o escuchar para reflexionar y después ya tomar una decisión. Entonces, una buena costumbre siempre va a ser bueno escuchar y también reflexionar, y pues después ya es opinar o en este caso pues actuar para uno mismo. Aliyah número 4. Expulsión del Edén y el pecado de Caín. Valor moral. Dios disciplina, pero también protege. ¿Qué nos dice Génesis 4:15? Entonces el Señor le dijo:
no será así, pues cualquiera que mate a Caín, 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Valor ético, rechazar la envidia y el odio. ¿Qué nos dice Génesis 4:7? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que, cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, el valor ético es rechazar la envidia y el odio. Virtud humana, dominio propio. Buena costumbre, buscar reconciliación en lugar de violencia. Aliyah número 5. Descendencia y origen de la cultura humana. Valor moral, la creatividad es una chispa divina. ¿Qué nos dice Génesis 4? Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Y Sila, a su vez, dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín era Naamá. Entonces, aquí nos damos cuenta de que la creatividad tiene muchos vértices, porque en la humanidad hay muchísima creatividad y de diferentes formas. Valor ético. Usar la innovación con propósito y con moderación. Virtud humana, pues el ingenio para el bien de la vida, de la familia y de la comunidad. Buena costumbre, poner los talentos al servicio del bien común. Aliyah número 6. Genealogías y la vida de Enoc. Valor moral, la vida tiene propósito incluso en generaciones olvidadas. ¿Qué nos dice Génesis 5:3? Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Valor ético, valorar la herencia espiritual de los antepasados. Virtud humana, la perseverancia. Buena costumbre, recordar y honrar el legado familiar. ¿Qué nos dice Génesis 5:22? Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Aliyah número 7. Corrupción humana y anuncio del diluvio. Valor moral. La justicia divina responde a la violencia humana. Génesis 6:5 nos dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre. Y la cita continúa. Entonces, la justicia divina responde a la violencia humana. Valor ético, la maldad social tiene consecuencias colectivas. Virtud humana, el arrepentimiento y el retorno. Que en este caso, la palabra, como lo hemos visto, es teshuvah. No solamente es me arrepiento, sino me arrepiento y no lo vuelvo a repetir. Buena costumbre,
promover la paz, rectitud y la misericordia en comunidad. En conclusión, la Parashá Bereshit nos revela que Dios no solo creó el mundo, sino que nos invitó a cuidarlo, comprenderlo y elevarlo. El propósito humano no es simplemente existir, sino reflejar la imagen divina en nuestra vida diaria. Como valores morales a manera de resumen, vimos que tenemos la reverencia, la justicia, la fidelidad, y como valores éticos, el orden, la responsabilidad, el cuidado de la creación, y las virtudes humanas, la humildad, la perseverancia y el dominio propio. Como buenas costumbres es santificar el Shabbat, honrar la vida, trabajar con propósito y buscar reconciliación. En el principio del mundo es también el principio del alma. Cada inicio de ciclo es una nueva oportunidad para crear, elegir bien y reconstruir lo que el pecado destruye. Y que este nuevo ciclo de Parashá pues nos siga nutriendo nuestra alma, que cuide nuestra integridad, nuestra familia, nuestro diario vivir, y que sea con el único propósito de agradar a Dios, de agradar al Eterno, y de estar en armonía con nuestra familia, con nosotros mismos y en especial con el Creador. Shabbat Shalom. Que este nuevo comienzo renueve en nosotros la luz de la creación y el deseo de caminar con Dios. Aquí algunas fuentes bibliográficas para consultar, que se consultaron y que se pueden consultar para ampliar sus estudios y sus investigaciones. Bueno, pues hasta aquí llegamos en este episodio y será hasta otro más que nos encontremos. Shabbat Shalom.